Bueno, mi nombre es Mariela Ragone y en esta situación de cuidado colectivo y de acompañamiento pedagógico, desde la Cátedra Teoría Social, queremos hacerle llegar este mensaje que tiene que ver con un intento de recrear algo de una situación que tiene que ver con los talleres de prácticos o de lectura que cada uno de nosotros y nosotras estamos habituados a dar de manera presencial, y que en este caso vamos a intentar comentar a través de una presentación con una serie de láminas respecto a algo que es del orden de un trabajo muy activo, muy necesario en relación a la lectura, la escritura, la interpretación, las estrategias de lectura. Así que bueno, antes de presentar el texto en sí, quiero agradecer en el caso de que algo de esto pueda llegar a salir al profesor Federico Costa, que me acompañó, digamos, en lo que puede llegar a salir bien de esto, y a la profesora Marisa Germain en relación a sugerencias como para modificar, digamos, a un esquema alterado del edificio o una metáfora de edificio tal como lo propone Marx. Ahora veremos a ver si esto puede llegar a salir. Tiene que ver con una prueba también, de modo tal de que podamos tener algunos otros contactos de este modo, y a través del correo electrónico, en mi caso, para todas las dudas, sugerencias, comentarios que puedan ir saliendo a lo largo de esta situación tan particular que estamos viviendo. La lectura es el prefacio o el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, y se trata de un texto muy breve, con lo cual, digamos, podemos aprovechar, ya que estamos en este formato así más de donde son posibles las interrupciones, aprovechar para hacer un corte, buscar el texto. Fíjense que el texto está dentro del aula virtual en formato PDF, y como es un texto corto, es posible leerlo muchas veces en un tiempo relativamente corto. Pero que sea breve el texto no implica que no tenga una gran condensación, digamos, de información. Por otro lado, tenemos una recomendación fílmica. Es muy habitual dentro de nuestro trabajo producir un intercambio permanente entre otros soportes que tienen que ver con lo que estamos estudiando, sobre todo estos soportes audiovisuales que permite el cine, y en ese sentido, entonces, la recomendación que queríamos hacerle es sobre una película relativamente nueva, que es el joven Karl Marx. Nos interesa que se detengan en esta película porque el texto, el prefacio, digamos, es un texto de la madurez ya de Marx, pero que evoca permanentemente imágenes, digamos, de su juventud, que nos permiten, digamos, conocer información biográfica, pero también, digamos, los avatares históricos de una época, y la lectura, digamos, particular de Marx durante el siglo XIX, y el peso, digamos, fuerte que tuvo su pensamiento en transformaciones, digamos, revolucionarias del siglo XX. Como materiales de apoyo, se sonará como una perogrullada, pero incluir, digamos, el diccionario de la Real Academia Española es una sugerencia que nos parece que vale la pena repetir, insistir, resaltar, porque puede evitar, digamos,
que pierdan tiempo en relación a cosas que creen no estar entendiendo y que en realidad la búsqueda, digamos, de palabras como burguesía, proletariado, alienación, fetichismo, ciertas palabras que son de peso dentro de lo que estamos leyendo, pueden ser despejadas de algún modo para abocarnos, sí, a las cuestiones más interpretativas y más enigmáticas, digamos, dentro de lo que estamos leyendo. También les proponemos algunos diccionarios de términos marxistas más específicos respecto a lo que nosotros estamos trabajando, que eso ayuda a entender algunas cuestiones más específicamente en el uso de esos términos en cuanto a la argumentación que el autor está haciendo. Volvemos sobre esto, pero ya está dicho en las intervenciones anteriores de Marisa, de la profesora titular, en relación a que estamos en la parte del programa en donde nos abocamos específicamente a Karl Marx como figura y a todo, digamos, lo que da lugar a esta corriente de pensamiento que es el materialismo histórico con todos las particularidades, digamos, que tiene esta en relación a cómo concibe la economía, no como un economista, sino como un revolucionario, como revolucionario que implica también una fuerte carga intelectual, en el sentido de que no es el estudio de la economía en el sentido en el que puede pensarse desde el punto de vista de la burguesía, sino que es un punto de vista que apunta, digamos, a entender las relaciones económicas para poder transformarlas. Volvemos a algunos aspectos biográficos, volvemos porque ustedes probablemente en estos días hayan leído los textos, hayan visto algunos de los videos preparados para esta situación particular. Entonces, notarán que nuevamente en el prefacio hay una biografía intelectual en muy pocas líneas, pero que vale la pena detenerse porque esos aspectos biográficos van a marcar, digamos, muchas de las ideas que Marx va a desplegar y sobre todo en el prefacio ustedes van a encontrar un fuerte interés de Marx por los intereses materiales, por la economía, presentando esto desde un punto de vista muy humano y en relación a una perspectiva transformadora, revolucionaria, radical. Y este Marx maduro, radicado en Londres, exiliado, escribe, digamos, sobre su juventud en una provincia, digamos, de lo que hoy nosotros conocemos como Alemania, pero que está muy distante también de ese Estado prusiano, de ese poder más bien centralizado, y cuenta acerca de sus estudios en el área variado, ¿no? De la jurisprudencia, la filosofía, la historia, el periodismo, pero sobre todo un interés superlativo por las cuestiones económicas. Insistimos, el interés por la economía es un interés estrictamente humano en el sentido de pensar las formas de explotación del hombre por el hombre en determinadas circunstancias de la historia. Decíamos entonces que como estamos en un espacio de práctico o de taller de lectura, si estuviéramos en clases, habría allí una propuesta de trabajo como para dedicarles varios minutos de la clase, que tiene que ver con proponerles a ustedes de leer los primeros párrafos del prefacio y ver los primeros minutos de la película El joven Marx. Ubiquemos esa situación en la que se confrontan dos posiciones en la película. Vemos una escena de un bosque, un
serie de personas que están cortando leña, son campesinos que se amparan en un derecho adquirido, que está legitimado en, digamos, la obtención, digamos, de algo que va a funcionar como una respuesta a una necesidad vital de hacer fuego, de obtener comida, de cocinar, de protegerse del frío. Entonces, este derecho consuetudinario en algún punto choca, hay una tensión entre la satisfacción de una necesidad por parte de estos campesinos y la calificación, digamos, de eso como un robo en los códigos o en el derecho de la burguesía en relación a la ley escrita que está legitimada, digamos, por el Estado. Entonces, sobre estos sucesos, son unos breves minutos los que podemos encontrar en la película El joven Marx, en donde a través de sonidos, imágenes de esa represión a los campesinos, hay una voz en off que trae la voz de Marx, que nos remite a lo que él había escrito, digamos, como cronista de ese diario que se detienen, con las que se detienen nuevamente, digamos, en 1859, ya maduro en Londres, en la escritura, digamos, de este prefacio. Entonces, luego de esta lectura proponemos, digamos, que sigan pensando en estos antagonismos, digamos, tan dolorosos y donde el joven Marx, digamos, se muestra tan sensible en relación a que el dolor humano, producto de relaciones que tienen que ver con la propia economía, no le son ajenos, y es en un extenso párrafo, digamos, del prefacio, en donde Marx sintetiza el núcleo de estas ideas, en donde narra estos avatares de su vida, pero también cómo sus estudios lo fueron llevando a tener esta percepción de lo que está sucediendo y también la percepción de empezar a pensar cómo esta situación puede ser transformada por los propios sujetos, digamos, de la opresión. Entonces, lo que les proponemos es leer estos primeros párrafos en correspondencia, digamos, con los otros textos de la bibliografía obligatoria, que son la ideología alemana. Este es un texto muy extenso, seleccionamos solo algunos fragmentos. Trabajo asalariado y capital, un texto que guarda mucha relación con esto que nosotros estamos leyendo, pero que nos permite ver el modo en que Marx se dirige en este caso, en el caso de trabajo asalariado y capital, el modo en que se dirige a los obreros, y el trabajo alienado, otro texto, digamos, fundamental para comprender la particularidad con la que Marx entiende el trabajo en el capitalismo, no el trabajo en términos genéricos y humanos, sino la forma particular que el trabajo adquiere en el modo de producción capitalista. Luego de leer este párrafo, estos fragmentos, podemos tomarnos un tiempo para una reflexión sobre este punto, digamos, de tanta relevancia, que dice así: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que les corresponden determinadas formas de conciencia social.
el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Esto que está en el prefacio, que está condensado, digamos, con tanta elocuencia, nos trae, digamos, las coordenadas fundamentales, digamos, del materialismo histórico, de acuerdo a lo que ustedes han visto en las clases o en los apoyos pedagógicos precedentes. Pero lo que Marx está pensando es que las relaciones jurídicas y las relaciones de Estado no pueden comprenderse ni por sí mismas, ni por la evolución del espíritu, ni por las ideas, sino por las condiciones materiales de vida. Por eso esta preocupación de Marx desde joven por esta cuestión de los intereses materiales, es decir, cómo se estructura, digamos, un modo de producción. Entonces, la forma, digamos, en que los hombres se organizan para producir es determinante, digamos, de las condiciones de vida material, pero también espiritual. Entonces, este modo de producción tiene su base en una estructura económica, pero que se sostiene también en toda una superestructura jurídica, política, religiosa, ideológica, es decir, la economía requiere también de todo un montaje ideológico, pero en todo este montaje lo que Marx resalta es lo que tiene que ver con las condiciones materiales de vida que hace la organización, digamos, del modo de producción que puede ser antiguo, feudal, burgués, pero que en algún punto tienen como elemento común que son producciones estrictamente humanas. No hay un elemento trascendental en el sentido de un creador detrás de todo esto, sino que la religión tiene que ver con un elemento ideológico contribuyente, digamos, a sostener ciertas relaciones materiales, cierta estructura económica en la cual, digamos, hay una clase social que se beneficia en detrimento de la otra. Entonces, este modo de producción tiene que ver con la organización en cuanto a la producción para la satisfacción de las necesidades, tienen que ver con la necesidad y su satisfacción. Y hay momentos, dice Marx, que hay una cierta correspondencia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, pero que en aquellos momentos en los cuales, digamos, las fuerzas productivas empiezan a funcionar, digamos, como contradicciones o como trabas, digamos, del propio modo de producción, es el momento en donde se establece, digamos, eso que rompe con un orden social y se abre a una época de revolución social. Entonces, estas relaciones de producción que él ubica, digamos, como constituyendo el núcleo del modo de producción, tiene que ver con relaciones que se establecen ante las necesidades y para la producción de bienes materiales que permiten la satisfacción de esas necesidades. Y la pregunta clave, ¿cuál es? La pregunta por quién posee los medios de producción es fundamental, digamos, para conocer la conformación de esas relaciones. Entonces, esas relaciones requieren o nos llevan, digamos, a pensar en la noción de propiedad privada o, digamos, la apropiación del excedente producido en cuanto a esos bienes materiales que se generan para la satisfacción. Entonces, hay una tensión ahí o una pregunta respecto a, bueno, ¿qué sucede en una sociedad organizada alrededor de la propiedad privada y qué sucede, digamos, con los desequilibrios en cuanto a la propiedad? Estas relaciones de producción tienen que ver con la fuerza productiva, es decir, el conjunto de fuerzas materiales que permiten a los hombres transformar la naturaleza en el marco de un modo de producción, es decir, los medios de producción que tienen que ver con el conocimiento, las herramientas, la tecnología,
con las materias primas y con la fuerza de trabajo. Es decir, esas fuerzas productivas enlazan medios de producción, materias primas y fuerza de trabajo humano. Entonces, ningún elemento en sí mismo es, digamos, el determinante, sino que lo que está poniendo ahí a funcionar ese mecanismo son las relaciones. Por eso, digamos, el eje central es pensar en relaciones sociales, pensar en relaciones de producción. El eje no es la adquisición de una determinada máquina que revoluciona, digamos, la economía, sino que es la máquina en correspondencia con un tipo de relación particular con el trabajo y en correspondencia, digamos, con el uso de la naturaleza de una manera particular. Por eso señalábamos que este primer tramo de la película El joven Marx puede ser muy representativo porque las imágenes tienen que ver con algo vital, con, digamos, trabajos como el de cortar leña, que implican, digamos, resolver ciertas satisfacciones, digamos, totalmente primarias, y que en esa situación, digamos, de inclemencia, digamos, de la naturaleza frente al hombre, nos encontramos con una inclemencia mayor que es la represión, digamos, de el hombre hacia los propios hombres o hacia los miembros, digamos, de su propio género. Como verán, estamos en un lenguaje propio de Occidente, del siglo XIX, es decir, cuando se habla de hombre hay una apelación, digamos, a lo masculino como haciendo referencia, digamos, a un ser genérico que contiene a varones y mujeres y que, digamos, es propio, digamos, de ese lenguaje que resulta tan anacrónico, digamos, en este momento. Pero nos vamos a encontrar con un pensamiento decimonónico en donde, digamos, la cultura patriarcal arrastra también las palabras de pensadores como Marx, pensadores como Durkheim, que es el pensador, digamos, que vamos a trabajar en breve, y que conocerán ustedes con autores, digamos, como, por ejemplo, Sigmund Freud, en donde hay, digamos, una apelación a lo masculino de un modo que hoy nos resulta chocante o llamativo. Entonces quedamos en que, producto de esas trabas entre relaciones de producción y fuerzas productivas, se produce también un cambio, digamos, en la base económica. También, ¿no?, de manera concomitante o, digamos, un orden que tiene que ver con algo que funciona en conjunto y no por separado. Pero en este sentido, digamos, el cambio en la base económica transforma la superestructura. Entonces, Marx está pensando en un edificio en donde los cimientos están conformados por la economía, piensa en esta metáfora, es muy conocida, pero la base es económica y el edificio se levanta sobre esa base económica. Entonces, las relaciones burguesas de producción son la última, digamos, forma antagónica del proceso social de producción. ¿Qué quiere decir esto de antagónico? Que en el modo de producción capitalista, para Marx, se produce una situación de confrontación de intereses que están en tensión entre los propietarios de los medios de producción y los no propietarios, que son quienes tienen como única, digamos, posibilidad de supervivencia su propio cuerpo. Entonces, la tensión es entre propietarios y no propietarios, entre burgueses y proletarios, entre
dueños de las fábricas y los trabajadores. Y en este caso, ya que recomendábamos esta película, es más que interesante, digamos, pensar en este antagonismo, en las situaciones o en las escenas en donde pueden verse al padre de Engels, que era un empresario importante, digamos, de Inglaterra en ese momento, y la relación, digamos, que uno puede observar en relación a los trabajadores, varones, mujeres, niños, niñas, en donde se percibe, digamos, la disparidad, digamos, en cuanto a las condiciones de vida de ambos sectores. Entonces, en este mismo antagonismo, las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan las condiciones materiales para la síntesis de ese antagonismo. Es ahí donde Marx está pensando, digamos, que es en esa misma tensión en la cual, es en esa tensión en donde está, digamos, el germen de la propia transformación y no por fuera. Hay un proceso allí en el cual las propias condiciones materiales van a ser comprendidos, van a generar, digamos, una conciencia que va a acompañar intelectualmente la transformación de la sociedad. Entonces, las propias contradicciones materiales van a dar lugar, digamos, a poder pensar la posibilidad de una síntesis nueva que trascienda esas formas de conciencia y existencia. Ahora, ¿de dónde salen? Primero se piensa la posibilidad de una transformación y luego se produce, o en realidad se trata de que las propias condiciones materiales que esos mismos antagonismos y las luchas frente a los antagonismos pueden producir. Y la pregunta lleva, digamos, a que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario es su ser social lo que determina su conciencia. Entonces, entre conciencia y relaciones materiales, Marx está pensando en que el modo de producción en algún punto permite o conduce a ciertas formas de pensar la conciencia y la propia existencia. E insiste, del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí mismo, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia. Así entonces, estamos en el terreno de antagonismos, de contradicciones, de la vida material, en conflictos entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y entramos entonces en esto que define la conciencia para Marx, en donde insistimos, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino, por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Por otro lado, entonces, ubicados en esta posición materialista, no debemos olvidar, digamos, que forma parte también esto de una serie de posiciones que están presentes también para una época. No es solamente Marx quien está desarrollando estas ideas e intentando llevarlas a la práctica, sino que Marx desarrolla hacia Engels una relación de amistad tanto intelectual y política, en el sentido de que hay algo del orden afectivo y hay algo también, sobre todo, del orden de la construcción política. Entonces, ambos fundan en 1847 la Asociación Obrera Alemana de Bruselas. Digamos, para los cronistas, esta asociación ligada, digamos, a ciertos modos de organización
política tiene que ver con la Liga de los Comunistas. Entonces, las actividades de la Asociación Alemana en Bruselas se suspenden en algunos momentos y generan también esas situaciones de arrestos y de expulsiones, digamos, hacia Marx y Engels de Bélgica, y los terminan, digamos, ubicando en Londres en relación a la instalación, digamos, para seguir trabajando por parte de Marx, y la situación también de acompañamiento de ese trabajo por parte de Engels, que da lugar a uno de los libros, digamos, más conocidos, que es el Manifiesto del Partido Comunista, en donde se concentra, digamos, todo esto en términos intelectuales, pero también en cuanto a políticos. Entonces, el escenario en el que Marx concentra sus estudios sobre la economía política burguesa, y en el que, digamos, bosqueja una utopía revolucionaria, es la ciudad de Londres, como centro de la revolución industrial y del capitalismo, y se instala, digamos, en la biblioteca del Museo Británico como un lugar también que podemos tener en cuenta de concentración de material sobre la historia de la economía política. Esto da lugar, digamos, a toda una lectura muy novedosa en el orden de lo económico, porque es una lectura no desde el punto de vista de la burguesía. Hay muchos estudiosos de la economía política, David Ricardo, Adam Smith. La originalidad que nosotros encontramos en relación a Marx es haber revisado esta ciencia a partir de, o ciencia entre comillas, a partir de mostrar elementos ideológicos hay en la producción, digamos, de conocimiento, entre comillas, en este caso, científico por parte de la economía. Y decíamos entonces que al comienzo, ¿no? Respecto a este eclecticismo en el pensamiento de Marx, cuando él dice, bueno, estudié jurisprudencia, escribía para un diario, me interesé por la economía política, hay en Marx también un fuerte interés literario, es decir, las referencias a crónicas como Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, o las referencias a Dickens, digamos, como el escritor, digamos, que pinta las calles de Londres, digamos, durante y luego de la Revolución Industrial. Y en ese espíritu, digamos, más de rastreo, digamos, más bien metafórico y literario, Marx cierra, digamos, el prefacio con una cita de un poema de hace ya varios siglos, del siglo XIV, en el cual, digamos, Dante, en la Divina Comedia, relata, digamos, ese viaje por el infierno, el paraíso, el purgatorio, el paraíso, y del que Marx toma una frase que podría simbolizar, digamos, los círculos del infierno y la razón en la cúspide, digamos, en lo más alto de ese capitalismo industrial que es la Inglaterra del siglo XIX. Entonces cierra con: déjese aquí cuanto sea recelo, mátese aquí cuanto sea vileza. Y adjuntamos acá una imagen que imaginamos que puede ser una de las versiones que Marx podría conocer en el siglo XIX, porque es la imagen de el infierno en el canto 7, donde están los avaros y los pródigos, ilustrada por Gustave Doré, que es un ilustrador del siglo XIX. Bueno, dejamos por ahora
trazadas estas líneas, y dejamos abierto para una próxima intervención en la cual, digamos, podamos seguir acompañándolos en esta situación, insistimos, impensada, digamos, y que nos tomó en una situación en donde teníamos planificado el año de un modo y hemos sobre la marcha intentado organizar de otro modo para poder acompañarlos y seguir trabajando. Así que, bueno, les dejo mi contacto como para seguir trabajando, digamos, a través de comunidades o directamente a través de un correo electrónico que es marielarragone@gmail.com. Vuelvo a agradecerle a Federico y a Marisa todo el apoyo para llevar a cabo, digamos, este video de prueba, y bueno, les deseo que puedan transitar, digamos, esta situación de cuidado con la mayor alegría posible dentro de una situación tan difícil. Hasta pronto.